Mira, creo que lo primero que hay que decir con respecto al debate es que es un debate que viene de hace largo tiempo, ¿sí? Que tuvo su manifestación en el 2018 en el Congreso, que vuelve y que ahora me parece que es un debate que está teniendo otra impronta. Me parece que es porque el tema se instaló, porque está reconocido que hay que darle una resolución, y también se interesa un poco por la pandemia. Me parece que el modo de discusión es mejor, que es un modo de más respeto mutuo, y yo creo que eso es muy importante, porque lo que tenemos que resolver es un dilema, no es algo sencillo, y cada uno tiene una posición personal. La sensación te estamos escuchando medio mal, Martín, no sé si te moviste por ahí del lugar donde estabas, pero... A ver, esperame un segundo. Sí. ¿Hola? Ahí está perfecto. Vamos, retomamos. Perdóname. Yo tengo mucho eco, me escucho mucho a mí mismo, pero bueno. Ahí vamos a tratar de corregir todo lo que se pueda. Lo que te decía es que es un debate que viene de hace largo tiempo en la sociedad, se intensificó y llegó al Congreso en el 2018. Y me parece que hoy lo estamos dando con un poquito más de tranquilidad, y creo que a eso contribuyen dos factores. El primero es que hay un reconocimiento generalizado de que es algo que se tiene que resolver, que tenemos que zanjar y que tenemos que encontrarle una solución. El statu quo no puede continuar, y creo que esto es reconocido por casi todos. Y lo segundo, si querés, es que estamos en medio de la pandemia, entonces hay menos manifestaciones públicas, marchas, etcétera, son un poco más acotadas, y creo que eso da un marco de un poco más de respeto para discutirlo. Ahora, viendo cómo fue el debate en diputados, a mí me parece que hay un apoyo mayor que antes. Después, en el Senado, donde somos 71, cada uno tendrá su posición. Yo noto que hay, como te decía antes, menos fervor, un poco más de razón, y creo que hay un poco más de apoyo. Entonces confío en que en esta oportunidad la ley pueda salir. Pero como sabés, hay posiciones muy intensas porque toca fibras muy íntimas, experiencias personales, y eso cuenta mucho. Entonces hay que esperar, estamos todos trabajando, hoy arrancan las discusiones, vamos a escuchar lo que dicen los expertos. Muchos de nosotros ya escuchamos lo que dicen los expertos porque estuvimos en el debate del 2018, y además porque es un tema que atravesó a toda la sociedad, con lo cual los distintos argumentos de cada una de las partes fueron esgrimidos en repetidas oportunidades. Martín, ¿cómo estás? Soy Jessica Bossi. ¿Qué, Jessica? Bien, ¿tienen una postura conjunta desde Cambiemos? Sé que hoy hubo un Zoom de miembros de Juntos por el Cambio respecto de lo que es la posición de Cristina Kirchner en su carta, donde se enfoca puntualmente contra la Corte Suprema de Justicia, pero además plantea una reforma muy fuerte de lo que es el sistema judicial. Sí, claro que hay una posición común. Hoy tuvimos un Zoom y seguramente saldrá un comunicado en breve, no solamente con preocupación, sino también con una serie de acciones o cosas que desde el espacio de Juntos por el Cambio hemos ido haciendo, fortaleciendo para que esta embestida no continúe. Creo que es algo... Mira, el fin de semana estaba leyendo un libro que se llama La época de las pasiones tristes, que es de un francés sociólogo que se llama Duvet. Y una de las cosas que él decía es que en estos momentos, si querés, frustración, y que cada uno siente que hay algo personal que no está ocurriendo bien para sí mismo, y no es un tema de, como era antes, de clase media, clase baja, clase alta o clase trabajador, sino que hay un montón de cuestiones, frustraciones personales, donde uno siente que el tratamiento que recibe en distintos ámbitos del quehacer social no es justo, y que esa frustración acumulada la aprovechan algunos espacios políticos para ir en contra de los valores de las democracias liberales. Es decir, si algo no te llega es porque el sistema funciona mal, es porque alguien se lo apropia, es porque no es verdaderamente democrático. Y lo verdaderamente democrático, una vez que tiene una mayoría, puede pasar por encima de cualquier institución, y la mayoría, en lugar de ser un método para zanjar cuestiones, termina siendo una razón, que no es como debe ser. Sí, la razón es un método para definir, pero no, la mayoría no es una razón. Y entonces empezás a escuchar, esto ocurre en el mundo, y está ocurriendo en Argentina desde hace rato, y ahora lo estamos viendo muchas veces en los debates en el Senado, que hay una extorsión de la minoría, ¿sí? Que la mayoría transitoria considera
que las cosas que opina una minoría, que además es una minoría muy amplia en el país, ¿no? 41%, someten al sistema una extorsión en lugar de al revés. Todas las democracias se caracterizan o han nacido para defender los derechos de las minorías. Y entonces, en esta época de alta frustración, empieza un discurso en donde cualquier cosa es válida. Se puede avanzar en contra de cualquier institución, porque entonces se señala, producto de el interés personal, producto de problemas que uno quiere resolver, se avanza contra una institución con excusas. Y eso es lo que está ocurriendo en la Argentina. Y pensamos que este gobierno había aprendido algo del kirchnerismo anterior. Es decir, eso es lo que nos dijo cuando fue a la campaña. Ahí está. Y sin embargo no está ocurriendo. Martín, y perdón, digo, quería preguntarle por favor. vos. No, No, porque venía un poco a esto. Vos describiste una suerte de tiranía de la mayoría. Mi pregunta es, institucionalmente o en la práctica, ¿a dónde puede llegar? Si es meramente discursiva para conseguir algo o si realmente lo que hay en el trasfondo es una suerte de ilusión de posibilidad de reforma constitucional y de que algo de lo que plasma Cristina en la carta pueda llevarse a la práctica. La elección popular de los jueces, la ampliación de la Corte. ¿Hasta dónde puede llegar, más allá de lo discursivo? Mira, primero déjame decirte lo siguiente, que es algo que pasa en el Senado. A veces nos dan lecciones de la importancia de respetar las mayorías. Y el que nos da las lecciones muchas veces es el presidente del bloque del Frente de Todos, que es de Formosa. Entonces la concepción de mayoría es la de Formosa. Yo puedo hacer lo que quiero, puedo reinterpretar 2 veces la Constitución para ser gobernador, que no se me permitía porque ya había sido 2 veces vicegobernador, y después la reformo y me perpetúo en el tiempo. Y una vez que tengo los poderes del Estado, me apropio del Estado en mi propio beneficio, ya es muy difícil que haya alternancia, es muy difícil una competencia real, etcétera. Puede ser Formosa, puede ser Santa Cruz, Martín, también lo considera. Pero por eso, voy a esto. Y de hecho, cuando en un discurso yo dije, bueno, ahora la Corte Suprema le dijo al gobernador que tienen que entrar los 8.000 personas que no podían entrar en Formosa, los 8.000 formoseños que estaban parados, la respuesta del senador por la mayoría de Formosa fue: y qué suerte que hicimos eso, porque la popularidad de Infran subió del 70 al 80. Entonces cualquier cosa se puede hacer si te sube la popularidad. Avasallar cualquier tipo de derechos. Entonces, ¿qué creo que tiene como concepción el kirchnerismo cuando muestra los dientes con este tipo de cartas? Son intentos. ¿Qué quiere decir intentos? Yo no tengo ninguna duda de que si les dieran los números, harían una reforma constitucional. Que si les dieran los números, intentarían, como se expresó una diputada y un ex intendente de la provincia de Buenos Aires, de que la autonomía de la ciudad de Buenos Aires es un problema y podría ser reversible. No tengo ninguna duda de que le gustaría condicionar la justicia y elegir los jueces de otra manera, porque se la pasan diciendo que son los únicos que no son elegidos por el voto popular. Y es por algún motivo que eso es así. Es decir, los jueces no son elegidos por el voto popular, pero son propuestos por el Poder Ejecutivo y pasan por el Senado para ser nombrados. Entonces son elegidos de manera indirecta por el voto popular, porque tienen que tener un anclaje de defensa en la institucionalidad. Y no estar sometiendo algo tan importante como la justicia a los vaivenes del humor de la sociedad en cada momento. Tengo una consulta, Martín, que no tiene que ver con el oficialismo, sino con la oposición. Y esto que preguntaba Jessy hace un ratito. Podríamos decir que la oposición tenía, si bien había logrado mantener hasta ahora la unidad, que era lo más importante, tenía o atravesó unas semanas de mayores diferencias que en otros momentos. Podríamos dividir un grupo de más dialoguista o más antigrieta o más moderado en ciertas críticas, y un grupo más belicoso, un grupo más picante, más crítico e implacable con ciertas actitudes del gobierno y de Cristina. En estas últimas semanas, luego de la radicalización del gobierno, ¿ustedes sienten que la oposición volvió a tener esa unidad? No quiero decir unidad, volvió a tener esa cercanía y esa firmeza y esa
ese compartir criterios que tenían, por ejemplo, cuando estaban en el gobierno? ¿Se acercó de nuevo la oposición, Martín, en estas últimas semanas? A ver, primero creo que es muy importante destacar, porque si no pasamos por alto en el medio de la coyuntura algunas tendencias estructurales. Las PASO, una de las cosas que permitieron hacer a través del tiempo es ir limpiando el sistema de partidos y volver a tener un bipartidismo o un bifrentismo. Entonces, lo primero que hay es un electorado que votó 41% por un espacio, y ese espacio, por primera vez, después de ser derrotado, desde el 83 para acá, se mantiene unido. Entonces puede poner freno a algunas cuestiones, las puede visibilizar, las puede debatir, las puede discutir, las puede poner de cara a la sociedad y puede recibir lo que la sociedad reclama. Eso no es menor. Con respecto a las diferencias, déjame aclarar cómo yo interpreto, si querés, esas diferencias. Y creo que lo he dicho muchas veces, vos me has escuchado. Una cuestión es cómo se arregla la Argentina. Y ahí yo creo que se necesita diálogo, que se necesita diagnóstico y que se necesita reorganizar y repensar nuestro Estado en este siglo. Y si no hacemos eso, si no nos reapropiamos los ciudadanos del Estado, de la educación, de la salud, del rumbo que debe tomar en un montón de cuestiones el Estado, de no malgastar. Bueno, si no hacemos eso, no hay rumbo colectivo, y eso se hace dialogando con el otro. La resolución de los problemas de Argentina es lo que a veces, dentro de Juntos por el Cambio, algunos dicen, la razón la tenemos nosotros. Yo suelo mirar más tendencias estructurales y digo, ojo, porque Argentina en el último medio siglo creció menos de la mitad del resto del mundo. En los últimos 25 años creció la quinta parte que el resto del mundo. Entonces no es solamente un problema de un lado u otro, hay algo más profundo que ocurre. Y también se lo marco en el Senado al kirchnerismo cuando ellos creen que descubrieron la pólvora. Entonces lo marcaba el otro día con un discurso de Parrilli. Parrilli fue el miembro informante de la privatización de YPF y de la privatización de la seguridad social. ¿Sí? Y ahora ni siquiera dicen nos equivocamos ahí, como se puede estar equivocando ahora. Ahora, esas diferencias de cómo se aborda lo estructural de la Argentina, ¿sí?, no tienen nada que ver con cada vez que el kirchnerismo abusa del poder. Eso no tiene que ver con el diagnóstico de cómo se arregla la Argentina, tiene que ver con el diagnóstico de cómo se frena la decadencia actual. Y ahí no tenemos ninguna diferencia. Es decir, Horacio Rodríguez Larreta denuncia cuando van inconstitucionalmente por los fondos de la ciudad. Yo me la paso haciéndolo en el Senado, lo hace María Eugenia, y se supone que nosotros somos el ala moderada. Sin embargo, pero el ala Martín, moderada no tiene que ver con frenar al kirchnerismo, no hay diferencias ahí, tiene que ver con cómo se arregla para adelante la Argentina. Está bien, pero sin embargo, Martín, buen día. ¿Cómo estás, Martín? Te saluda. Gracias, Martín. Justamente en ese punto que haces mención, a la postre, el resultado es que terminan zanjando la disputa entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, o la nación, en este caso, por los fondos coparticipables con más impuestos para la gente. O sea, finalmente el resultado de toda la disputa esta de poder por la apropiación de los fondos es eso, que está bien, se inicia con la actitud autoritaria de la nación sacándole los recursos a la ciudad, pero en el resultado final termina siendo un aumento del impuesto del 1,2% en los consumos con tarjeta de crédito, un aumento del impuesto en las LELIC, es decir, el resultado final son más impuestos finalmente. A ver, dos cuestiones, Martín. Primero, yo creo que me has escuchado decir muchas veces acerca del diagnóstico de la Argentina, y uno de los grandes problemas que tenemos es ese, porque el Estado, por un lado, tiene que atender y proveer los bienes y servicios que debe proveer, es la parte de proveedor del Estado, pero el Estado es un costo a la hora de producir, y nosotros tenemos que exportar nuestro Estado todo el tiempo para competir y crecer. Cuando nuestro Estado se vuelve peor y es más caro, es muy difícil competir para el sector privado con ese Estado sobre las espaldas, y entonces Argentina se va estancando en el tiempo o necesita un dólar altísimo para poder competir y crecer, ejemplo 2003-2008. Ahora, vamos a las circunstancias de la coyuntura, porque ese es el diagnóstico estructural y estoy de acuerdo. La plata que le sacan a la ciudad es equivalente a un año del gasto de los salarios en salud, un año del gasto de los salarios en seguridad u 11 meses de los salarios docentes. Si lo quisieras reemplazar, bueno, tenés que cortar cosas de ese nivel, que la ciudad ya está haciendo un recorte importante, o si no tendrías que más que duplicar
inmobiliario, ABL y patentes. Entonces, frente a la pandemia, frente a la coyuntura, frente a lo abrupto de la decisión de 65.000 millones de pesos sacados de la noche a la mañana y empezados a recortar el día 1, la respuesta es ¿cómo haces para que no impacte directamente los bienes y servicios que provee la ciudad en el medio de la pandemia? Y por eso es que esas medidas en el presupuesto son transitorias, sujetas a la decisión de la Corte Suprema que estamos esperando. Muy bien, y con respecto a esto último que estamos conversando, esta tasa del 16%, Martín, contanos, explicanos brevemente qué significa. 16% en dólares parece una barbaridad, suena muchísimo, decíamos un poco en broma, pero en serio, como a modo de crítica, solamente un narcotraficante tiene ganancias de semejante nivel. ¿Qué significa para el país algo así, no? A ver, lo primero es ponerlo en contexto, para que te des una idea. Un país, si nuestro país en los últimos 25 años el ingreso por habitante creció al 0,5%, quiere decir que la economía creció más o menos al 1,8%, ¿sí? Ya endeudarte al 7%, si creces al 1,8%, eventualmente, si además tenés un déficit muy grande, te lleva a la insustentabilidad. De hecho, cuando se emitió el bono Century, el bono a 100 años, sí, yo critiqué eso, que quisieron marcar una tasa como si fuera muy buena, pero la verdad que tiene una diferencia con la tasa de crecimiento histórica de la Argentina altísima. Entonces, si nos endeudáramos hasta 100 años todo el tiempo, la verdad que tenés una carga altísima. Vos tenés que esperar que si haces las cosas bien, tu tasa caiga. ¿Cuánto era la tasa del bono Century? Creo que era 7,50 o algo así. Es decir, el endeudamiento actual, con todo lo que critica el gobierno de la época del gobierno del Cambiemos, es increíblemente alta. Y parte de eso, además, tiene el defecto de que el gobierno esperaba que después de la reestructuración de la deuda iba a poder endeudarse a tasa más baja o tener por lo menos condiciones para la producción. ¿Y por qué eso no pasó, Martín? ¿Por qué eso no pasó? Yo creo que no pasó por dos cuestiones. La primera es que la forma de renegociar la deuda tenía dos objetivos, ¿sí? Y eso tiene que ver con el fondo, con lo que vos querías arreglar, y con el modo.